Entrando de lleno ya al tema de la salud, vamos a extrapolar ahora sí todo esto de lo que hemos venido hablando. Y el estudio de la migración desde el punto de vista de salud se puede dar en dos grandes rubros: ex ante y ex post. ¿Esto qué quiere decir? Hacemos una evaluación previa de cómo era la condición del migrante. Y desde el punto de vista de salud, ¿qué podemos estudiar? Podemos estudiar si el factor desencadenante del que hablábamos era una condición de salud. Era una condición que ponía en riesgo mi vida. Era una situación en la cual yo no encontraba los medios para atenderme una enfermedad. Era una situación en la cual yo me estaba enfermando. El sistema de salud era totalmente precario y no podía asumir ni los costos, ni la operación, ni todo lo que yo requería. Entonces, eso será una evaluación ex ante. ¿Qué quiere decir? Que la búsqueda de la mejoría de la salud puede ser una causalidad y un determinante para que alguien emigre. ¿Y eso a quién le corresponde? Estudiarlo. Pues a nosotros como salubristas, a nosotros como profesionales de la salud. ¿Cómo es que la salud es un determinante tan importante para una persona que hace que se vaya de su sitio de origen? Ahora, si lo queremos ver más individual, igual como condición previa, la fisiología, cómo era la alimentación, cómo era la nutrición, cómo eran las funciones vitales de una persona previo, si ya tenía una enfermedad incluso, cómo estaba controlado previo a migrar y cómo va a estar controlado posteriormente. Entonces, cuando nosotros hacemos ese estudio de esas condiciones fisiológicas de la persona, probablemente la migración trajo consigo un déficit nutrimental, porque cuando llega al país de acogida se las ve complicadas, no tiene trabajo, no tiene dónde comer, no tiene dónde vivir, y eso repercute en su salud, ¿no? Y en esas condiciones fisiológicas previas. Pero también puede ser a la inversa. Si sale de un medio hostil en el que tiene unas carencias nutrimentales de base, como alguien puede ser de África y se va a algún lugar donde tiene mejores condiciones y características para encontrar alimentación, su fisiología va a cambiar totalmente. Entonces, cuando lo estudiamos como condicionante, también es un enfoque ex ante. Otro ejemplo de un enfoque ex ante es cuando nosotros delimitamos un perfil epidemiológico. Cuando nosotros tomamos una foto a las poblaciones y decimos: migran más entre tal y tal edad, migran más de tal sexo, migran más de medios rurales o urbanos, migran más con tal escolaridad. Todo eso, al hacer el perfil epidemiológico, nos da información muy importante como ex ante. No estamos evaluando ni qué pasó cuando llegaron, no estamos evaluando ni cómo fue el proceso, estamos evaluando la fotografía del migrante, el que emigra. Entonces, ese es otro ejemplo de evaluación ex ante, en la cual podemos estudiar desde el punto de vista de salud el fenómeno migratorio. Puede haber otros más. Estos son como los que manejan la mayoría de los autores. Y hablando ya del estudio, igual, relacionar salud con migración, podemos hacer un ex post. Y ahora sí, ¿qué evaluamos en el sitio de acogida? Que es lo que hace generalmente el país que está recibiendo. Ahora sí evaluamos el proceso, todo lo que tuvo que vivir esa persona y cómo repercutió en su cuerpo, en su mente. Y eso es también sumamente relevante porque vamos individualizando y vamos haciendo caracterizaciones de estas poblaciones. Si vemos que llegan con una gastroenteritis, si vemos que llegan con problemas de salud mental, si vemos que llegan con problemas reproductivos, si vemos que llegan con problemas de deterioro nutrimental, si vemos que llegan con patologías infectocontagiosas, hay que enfocarnos en eso. Entonces estudiamos el efecto del proceso. Una vez que caracterizamos a esas personas que llegaron a un sitio, también tenemos que saber qué necesidades en salud tienen. Aunque son poblaciones que conocemos, las de origen, al pasar por todo este proceso migratorio, sufren modificaciones en sus necesidades. Entonces vemos que se incrementa la necesidad de atención dental, vemos que se incrementa la necesidad de atención ginecobstétrica, vemos que muy probablemente sufran lesiones, la atención de urgencias, la atención de trauma y ortopedia. Todo esto nos hace generar perfiles para hablar de las necesidades en salud de esa población y no de otras. Y también desde el punto de vista de salud tenemos que estudiar cómo es la respuesta de los sitios de acogida. Es decir, ¿están preparados esos sitios para no solo recibir a los migrantes, sino darles esa atención? Porque nada me sirve yo identificar que los migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos tienen tales características y su prevalencia de enfermedades es tal,
si yo no estoy haciendo nada para atenderlas? No me sirve tipificarlos o no me sirve clasificarlos. Yo tengo que estudiar también si el sistema de salud, si el gobierno del lugar al que están llegando está preparado como sitio de acogida para responder. Y no solo responder, sino responder de forma efectiva. Eso es importante y sería una evaluación ex post. Entonces, este es otro ejemplo de cómo podemos estudiar la migración desde el punto de vista como profesionales de la salud.